Saludos, comunidad de Clan Nocturno, ¿cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para que sepamos si están disfrutando de nuestras historias contadas. Prepárense para escuchar relatos que ocurrieron en Jalisco, ahora mismo. Aquella noche, volvía del trabajo más tarde de lo habitual. El centro de Jalisco estaba extraño, con pocas personas en la calle y el silencio roto solo por el sonido distante de los autos. Solía caminar por allí sin problema, pero algo en esa hora parecía diferente. Recordaba el olor de la panadería que todavía estaba abierta en la esquina, mezclado con el frío húmedo que me calaba los huesos. Mi mochila pesaba y mi celular vibraba silenciosamente en la bolsa. Fue entonces cuando escuché el llanto. Al principio pensé que fuera un gato o algún perro perdido, pero el sonido era muy humano, muy real, y provenía de una calle lateral. La calle estaba casi desierta, con los postes parpadeando y reflejando la luz en el empedrado mojado. Al acercarme, vi a un niño sentado en el suelo, abrazando sus rodillas y llorando bajito. Tenía unos 6 años, quizás, cabello castaño desordenado y ropa sencilla. Mi primer instinto fue acercarme despacio, hablarle, preguntarle si estaba perdido. Me agaché, tratando de parecer calmado, diciendo que todo estaría bien. El llanto no cesaba, incluso cuando el niño me miró con esos ojos grandes, húmedos y asustados. Mi corazón empezó a acelerarse, pero aún pensé que solo era un niño asustado. Di algunos pasos hacia adelante, extendiendo la mano. «Hola, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve a casa?» El niño no respondió, solo seguía llorando. El frío aumentaba y sentía el viento pasando entre los antiguos edificios. Fue entonces cuando me di cuenta. El llanto parecía ahora detrás de mí. Me giré lentamente y la calle estaba vacía. Ningún auto, ninguna persona, solo los postes iluminando la nada. Todo mi cuerpo se tensó. El niño seguía frente a mí, pero el llanto venía de atrás, resonando por toda la calle. Respiré profundo, tratando de racionalizar. Tal vez fuera algún eco extraño, algún sonido reflejado por los edificios. Respiré otra vez y dije en voz alta: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Pero el llanto continuaba, más fuerte ahora, más cercano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia abajo y el niño había desaparecido. No había ninguna señal de él en el suelo, ninguna sombra, nada que indicara que había estado allí. El llanto seguía, viniendo exactamente de mi izquierda, del callejón oscuro que no había notado antes. Mi instinto me decía correr, pero estaba atrapado, curioso y aterrorizado al mismo tiempo. El callejón era estrecho, con paredes sucias y puertas antiguas cerradas. Cada paso que daba hacía que el eco del llanto vibrara en mis oídos. Traté de convencerme. Debía ser algún habitante de la calle, alguna broma de adolescentes o simplemente mi imaginación. Pero el sonido era perfectamente humano, continuo, desesperado. Me incliné para escuchar mejor y la sensación de ser observado aumentó. No sabía si quería ver quién estaba allí o simplemente huir. Miré alrededor. La calle estaba desierta, la panadería cerrada, el viento arrastrando bolsas de basura por el suelo. El llanto parecía ahora venir del otro lado de la cuadra, aún siguiéndome. Cada paso que daba parecía reproducir el sonido detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nada. Traté de llamar a alguien, pero mi celular no tenía señal. Fue entonces cuando sentí un escalofrío más fuerte. El llanto se detuvo por algunos segundos y luego volvió más cerca, como si alguien susurrara mi nombre entre sollozos. Comencé a caminar despacio, intentando seguir el sonido sin acercarme a ninguna esquina oscura. Parecía un juego cruel. Cuanto más caminaba, más se movía el llanto conmigo. El corazón me latía tan rápido que me dolía en el pecho. Las luces de los postes parpadeaban, creando sombras que parecían bailar en las paredes. Me sentí solo, a pesar de estar en el centro de la ciudad, a pocos metros de edificios y tiendas que conocía bien. Algo estaba mal, y lo sabía, pero no podía dejar de intentar encontrar al niño.
Avancé unos metros más y escuché que el llanto cesaba abruptamente. Un silencio pesado cayó sobre la calle, tan denso que dolía en los oídos. Me detuve y miré a todos lados. No había nadie. La calle estaba vacía, excepto por mí y por el eco de mis propios pasos. Una sensación de vértigo se apoderó de mí y mi respiración se volvió irregular. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no podía identificar de dónde venía el sonido. Parecía estar en todas partes al mismo tiempo, envolviéndome. Empecé a caminar en círculos, mirando todos los rincones de la calle. El llanto parecía seguir cada movimiento mío, pero aún así nadie aparecía. Sentí mis manos sudadas y el estómago revuelto. La idea de llamar a alguien volvió, pero mi celular seguía sin señal. Miré los edificios antiguos a mi alrededor, los escaparates cerrados, las ventanas apagadas. Parecía que toda la ciudad había desaparecido. Cada paso que daba parecía crear un eco del llanto más cercano, más urgente. Quería gritar, pero mi voz salió débil y sin fuerza. Intenté avanzar por el callejón estrecho, pensando que quizás el niño se hubiera escondido allí. La piedra del suelo estaba mojada y resbalé varias veces. El llanto continuaba, ahora mezclado con sonidos de respiración pesada que no eran los míos. Cada paso hacía que el corazón me latiera con más fuerza. Me detuve junto a una puerta antigua, imaginando si alguien podía estar detrás, pero no había nada, ninguna sombra, ningún sonido más que el llanto que parecía burlarse de mi confusión. Intenté concentrarme en lo que veía, en los detalles a mi alrededor. Un poste con la luz rota, una bicicleta caída apoyada en la pared, una lata de basura aplastada. Todo parecía normal, pero el sonido imposible transformaba ese escenario familiar en algo inquietante. Comencé a sentir frío, aunque no hacía tanto. Mi cuerpo temblaba y sentía que mi mente empezaba a jugarme una mala pasada. Quizás me estaba volviendo loco. El llanto cambió de ritmo de repente. Ahora parecía más urgente, desesperado, como si el niño pidiera ayuda de verdad. Me acerqué a una esquina e intenté llamar: «Hola, niño, ¿dónde estás?». El sonido respondió inmediatamente, viniendo de detrás de mí, más fuerte y cercano. Mi pecho dolió. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, pero mis pies estaban pegados al suelo. Un frío intenso recorrió mi nuca. Miré hacia atrás y no había nada. La calle parecía vacía, desierta, pero el llanto continuaba, imposible de ignorar. Sentía que algo estaba mal, pero no podía moverme. Una sensación de vértigo me invadió. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, como si algo invisible estuviera allí, solo observando. El viento trajo un olor extraño, húmedo, que me produjo náuseas. Respiré hondo e intenté razonar. Quizás era una broma de algún adolescente o algún animal, pero el sonido era humano, inconfundiblemente infantil, desesperado. Empecé a caminar más rápido, intentando encontrar al niño, pero el llanto parecía multiplicarse, viniendo de todos lados, rodeándome. Cada vez que intentaba acercarme a un punto, el sonido cambiaba. Era como si estuviera vivo, engañándome, guiándome por algún tipo de trampa invisible. Me detuve de repente, sintiendo mis piernas cansadas y temblorosas. Me apoyé en una pared fría, intentando recuperar el aliento. El llanto cesó por unos instantes, pero luego volvió más fuerte, más nítido, justo al lado de mi oído. Grité de susto, y el sonido se apagó de inmediato. El silencio volvió, pesado, y no podía distinguir si estaba solo o no. Empecé a caminar sin dirección, intentando simplemente alejarme de ese lugar. Las calles de Jalisco me eran familiares, pero esa noche todo parecía distorsionado, extraño. Cada sombra parecía moverse, cada puerta parecía esconder algo. Mi cuerpo temblaba de miedo y el cansancio se acumulaba. Pensé en regresar a casa, pero el llanto volvió detrás de mí y ahora acompañaba mis pasos como si estuviera dentro de mi propia cabeza. Intenté concentrarme en los detalles visuales para calmarme. La acera rota, el muro con grafitis antiguos, el ladrido distante de un perro. Todo normal, cotidiano,
pero el llanto seguía siendo imposible de ignorar. Empecé a dudar de mi propia cordura. No podía explicar cómo el sonido podía moverse sin que nadie estuviera allí. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna tenía sentido. Entonces escuché otro sonido, un suspiro casi humano, mezclado con el llanto. Me giré rápidamente, pero otra vez, nada. El viento hizo que hojas secas giraran por el suelo, reforzando la sensación de presencia. Cada paso que daba parecía responder al llanto, como si estuviera siendo guiado por él. Comencé a darme cuenta de que cuanto más intentaba entender, más perdido me sentía. Sentí ganas de sentarme y esperar que todo terminara, pero mi cuerpo no obedecía. Cada músculo estaba tenso, cada paso pesado. Miré hacia arriba, a las ventanas oscuras de los edificios, imaginando si alguien estaba observando. El llanto parecía reír ahora, con un tono de desesperación y burla mezclados. Era imposible mantenerse calmado. Sabía que debía salir de allí, pero no sabía hacia dónde ir. Avancé por la calle principal, intentando alcanzar un lugar más iluminado. Las lámparas parpadeaban y proyectaban sombras extrañas. El llanto me seguía, cambiando de dirección, desafiando toda lógica. Comencé a gritar pidiendo ayuda, pero mi voz parecía desaparecer en el aire. La sensación de ser observado se intensificó. Era como si toda la ciudad hubiera desaparecido, dejando solo a mí y a ese sonido imposible. Seguí caminando, casi corriendo, sin saber realmente hacia dónde. El llanto ahora parecía provenir del suelo, de las paredes, incluso del propio aire. Cada paso hacía que mi corazón latiera con fuerza. Miré hacia atrás y, una vez más, la calle estaba vacía. Ningún niño, ningún signo de vida. Era imposible. Mis dedos estaban helados y el sudor corría por mi rostro. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no podía simplemente detenerme. Intenté concentrarme en los sonidos de la calle, en los autos pasando a lo lejos, en el ruido de las tiendas cerradas. Pero el llanto continuaba, insistente y perturbador. Empecé a darme cuenta de que no provenía de un punto fijo. Era como si estuviera dentro de mí, vibrando en mis huesos, siguiéndome a donde fuera. Una sensación de pavor se apoderó de mi cuerpo. No podía creer que esto estuviera ocurriendo, pero cada fibra de mi ser decía que era real. Al doblar una esquina, vi una pequeña plaza con un banco roto. Pensé en sentarme, intentar calmarme, pero el llanto se volvió más fuerte, más cercano, como si me hubiera notado. El viento trajo el olor de tierra mojada, mezclado con hojas secas. Miré todos los rincones de la plaza, pero no había nada. El silencio después del llanto era ensordecedor. Quise gritar, pero mi voz no salió. Estaba solo, pero no estaba solo. Decidí caminar hacia una calle más transitada, donde supiera que podría encontrar a alguien. Pero el llanto me siguió, siempre detrás, siempre imposible de localizar. Comencé a sentir una extraña mezcla de miedo y frustración. Cada paso parecía ser observado. Intenté racionalizar, convencerme de que mi mente me jugaba una broma, pero algo en el tono desesperado de ese llanto me decía que no era imaginación. La calle ancha estaba iluminada, pero el llanto aún me alcanzaba. Estaba sin aliento, casi sin fuerzas, y empecé a notar que mis piernas temblaban de cansancio. Cada sombra parecía moverse, aunque nada se moviera. El viento susurraba de forma extraña, y el olor a calle mojada me ponía aún más nervioso. Sentí escalofríos por todo el cuerpo y comencé a preguntarme si alguna vez podría salir de esa sensación de desamparo. Intenté pensar en algún lugar seguro, algún punto de referencia conocido, pero todo parecía distorsionado. La plaza, las calles, los edificios que conocía también, ahora parecían diferentes, como si el propio centro de Jalisco se hubiera transformado en un laberinto que jugaba conmigo. El llanto venía de todos lados y por un momento pensé que era imposible escapar. Mi cuerpo estaba completamente tenso y mi mente agotada de tanto intentar comprender. Decidí acercarme a una tienda todavía abierta, iluminada, esperando que hubiera alguien allí,
pero el llanto se volvió más fuerte, casi dentro de mi cabeza, cubriendo cualquier otro sonido. Entré en la tienda, pero no había nadie más que un dependiente distante, que ni siquiera parecía notar mi estado. El llanto cesó por un instante, pero tan pronto crucé la puerta, volvió más intenso. Comenzaba a dudar de mi propia percepción. Salí de la tienda rápidamente, intentando ignorar la sensación de ser observado. La calle estaba vacía otra vez, pero el llanto aún resonaba detrás de mí. Ahora parecía provenir del callejón que había pasado antes, ese que olía a moho y basura. Cada paso que daba parecía reproducir el sonido del llanto, guiándome sin dirección. Intenté correr, pero mis piernas temblaban y cada vez que miraba hacia atrás, no había nada. Era como si el llanto estuviera vivo, persiguiéndome. La sensación de frío aumentó. Me dolía el pecho y sentí un nudo en la garganta. El llanto parecía mezclarse con el viento, con la noche, haciendo imposible distinguir lo real de lo imaginario. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz desapareció en el aire. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de vida, algo que me anclara a la realidad, pero la calle permanecía desierta y silenciosa, salvo por aquel sonido que parecía provenir de todos lados. Empecé a caminar sin rumbo, tratando simplemente de alejarme de aquel lugar. El llanto me seguía, cambiando de dirección, haciendo de cada paso un tormento. Mis manos estaban heladas y el sudor corría por mi frente. Pensé en correr hacia un carro, un bar, cualquier lugar con luz y gente, pero parecía que cuanto más intentaba acercarme a la seguridad, más se intensificaba el llanto, como si jugara conmigo. Sentí una extraña sensación de vértigo, como si el suelo se moviera bajo mis pies. El llanto parecía latir junto con mi corazón y ya no podía distinguir entre miedo y agotamiento. Cada vez que miraba hacia atrás, solo veía la calle vacía, pero sabía que algo estaba allí, algo que no podía explicarse. Intenté convencerme de que era mi mente, pero la sensación era real, visceral. Un viento fuerte pasó y el llanto se detuvo por unos segundos. El silencio fue casi insoportable. Todo mi cuerpo temblaba, como si estuviera a punto de colapsar. Miré los edificios, el suelo mojado, tratando de encontrar alguna explicación, pero nada apareció. El vacío de la calle parecía más grande, más pesado, y entonces el llanto volvió, más alto y desesperado, desde un punto imposible de localizar. Comencé a tener miedo de mirar hacia atrás. Cada paso parecía hacer que el llanto se acercara, más personal, como si tuviera conciencia de mis movimientos. Mi cuerpo quería correr, pero mi mente estaba paralizada, intentando entender. Intenté concentrarme en los detalles de la calle, en el olor de la comida callejera a lo lejos, en el sonido de algún auto, pero el llanto lo cubría todo, haciendo imposible cualquier razonamiento. Sentí ganas de esconderme, de encogerme en algún rincón oscuro, pero el llanto parecía encontrarme donde fuera. Cada sombra parecía cobrar vida, cada puerta parecía esconder ojos invisibles. Mi corazón latía tan rápido que dolía en el pecho. Nunca había sentido un miedo así, ni en los momentos más peligrosos de mi vida. La realidad parecía disolverse a mi alrededor, dejando solo el llanto y yo. Empecé a correr sin dirección, desesperado, sin pensar en nada más. El llanto me seguía, constante, imposible de ignorar. Miré la plaza, el callejón, cada esquina que conocía. Nada, solo calles vacías, postes parpadeando, edificios silenciosos. Mi cuerpo dolía, mis piernas temblaban, pero el sonido parecía no tener límites. Estaba atrapado en una pesadilla que se mezclaba con la realidad. Respiré profundo e intenté racionalizar de nuevo. Tal vez fuera un habitante de la calle, un niño perdido, o solo mi mente cansada jugando conmigo, pero el sonido era perfecto, humano, desesperado. Cada instante parecía más real que cualquier explicación. Comencé a darme cuenta de que tal vez no había salida, que estaba solo con algo que no podía comprender. La noche avanzaba y la calle seguía desierta. El llanto me seguía, imposible de localizar. Estaba exhausto, pero no podía parar.
La sensación de presencia se intensificaba, como si algo invisible estuviera a centímetros de mí. Sentí que mis rodillas flaqueaban, que mi cuerpo quería ceder. Pero no había lugar seguro, ningún punto de referencia confiable. Por un momento, todo quedó en silencio absoluto. Mi pecho dolía, mis manos temblaban, y entonces el llanto volvió, esta vez más suave, casi suplicante. Era imposible decir de dónde venía. Mi corazón latió descompasado y me di cuenta de que no tenía fuerzas para seguir corriendo. El sonido parecía rodearme, penetrar mis pensamientos. No sabía si estaba a salvo o si alguna vez lo estaría. Me senté en medio de la calle, exhausto, sin saber qué más hacer. El llanto parecía desaparecer y volver en oleadas, imposible de predecir. Miré los edificios, el cielo oscuro, cada sombra. Nada explicaba lo que estaba viviendo. Comencé a dudar de mi propia cordura, de mi percepción de la realidad, y aún así, el llanto continuaba, persistente, invisible, recordándome que algo allí no quería ser encontrado. Me levanté lentamente, sin valor para mirar atrás. Decidí avanzar hacia la calle que sabía llevaba a lugares más transitados. El llanto disminuyó, pero no desapareció. Aún podía escucharlo, susurrando entre los edificios, siguiendo mis pasos. Nunca vi al niño, nunca encontré quien lloraba. Pero sé que esa noche dejó algo en mí, una presencia que nunca olvidaré. Y hasta hoy, cuando paso por esa calle, siento que el llanto todavía está allí, observándome. Mi nombre es Emilio y vivo en Jalisco con mi esposa desde hace varios años. Ella es de esas personas que llenan la casa de color con lo que hace, siempre bordando, cosiendo y pintando telas. Cuando salgo a vender las piezas que ella produce, me siento orgulloso de decir que fueron hechas por ella. Suelo bromear diciendo que es una artista, y su sonrisa al escuchar eso vale más que cualquier venta del día. Nuestra rutina es simple, pero llena de pequeños momentos que me hacen sentir que estamos bien. Mi trabajo es como vendedor ambulante y suelo salir al final de la tarde, extendiendo mi jornada hasta la madrugada. La razón es simple. No soporto estar mucho tiempo al sol. Mi piel es muy sensible. Ya he tenido problemas graves con quemaduras, así que prefiero evitarlo. Por la noche, la temperatura es más agradable y el movimiento, aunque menor, es suficiente para vender una buena cantidad de piezas. Ya me he acostumbrado al silencio de las calles más vacías. Esa noche, en particular, estaba siguiendo un camino que suelo usar para acortar distancia hacia la parte más concurrida de la ciudad. Ese trayecto tiene una zona con vegetación alta, arbustos y algunos árboles que hacen sombra incluso de noche. Nunca me había sentido incómodo allí, aunque a veces el viento moviendo las plantas me daba pequeños sustos. Solo llevo conmigo la bolsa con las piezas y una botella de agua, nada más. Mientras caminaba, escuché claramente el sonido de cascos de caballo golpeando el suelo. No era un ruido lejano, parecía estar cerca, pero al girarme no vi nada. Miré a los lados, intentando ver algún jinete, pero no había nadie. Mi primera reacción fue reírme de mí mismo, pensando que quizás era un eco o una ilusión causada por el cansancio. Continué caminando, aunque con más atención a mi alrededor. Después de unos minutos, el sonido volvió, pero esta vez mucho más cerca. Era el mismo ritmo de un caballo trotando, firme y pesado. Mi corazón comenzó a acelerarse porque reconocía ese sonido y no tenía sentido que apareciera de la nada y desapareciera luego. No bastaba con eso. También escuché algo que me dejó helado. Parecía la voz de un hombre gritando, un alarido fuerte, pero sin palabras que pudiera entender. La sensación que tuve fue horrible, como si esa presencia invisible se estuviera acercando cada vez más a mí. Miraba hacia atrás, hacia adelante y a los lados, y no veía absolutamente nada. Solo los sonidos, cada vez más insistentes. Lo peor era que, a cada paso que daba, parecía que aquello avanzaba también. Tuve la impresión de que, en cualquier momento, alguien o algo iba a aparecer corriendo hacia mí.
El miedo me invadió y, sin pensar demasiado, empecé a correr. No fue una carrera ligera, fue desesperada, con la respiración corta y todo el cuerpo tomado por la adrenalina. La bolsa con las piezas golpeaba mi pierna, pero no me importaba. Solo quería llegar a un lugar con movimiento, luz, gente. El sonido de los cascos y el grito no disminuía. Al contrario, parecía perseguirme con una fuerza que no entendía. En un momento de pánico, tropecé con una piedra y caí al suelo. Traté de levantarme rápido, pero sentí un dolor fuerte en el pie. Me había torcido el tobillo. Aún así continué cojeando, forzando al cuerpo a seguir adelante. Estaba sudado, con la respiración agitada y la garganta seca, y aún así, la sensación de que algo me perseguía no desaparecía. Cuando finalmente llegué a una zona más concurrida de la ciudad, casi me derrumbo de alivio. Me apoyé en un poste y miré hacia atrás, esperando ver a alguien o algún animal aparecer. Pero no había nada, ninguna persona, ningún caballo, ningún signo de que algo me seguía. El silencio de la calle detrás de mí era absoluto, y lo único que escuchaba era mi propia respiración descompasada. Intenté razonar, pero solo podía pensar en lo real que había sido para mis oídos y al mismo tiempo invisible para mis ojos. Esa noche regresé a casa más temprano de lo habitual. Mi esposa notó que estaba pálido y caminando de manera extraña por el tobillo. Le conté todo lo que había pasado, con detalle, y ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, respiró hondo y dijo que quizás eso era una señal de que algo estaba por suceder. No sé explicar por qué, pero sus palabras me dejaron aún más inquieto. Pasé la noche sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, parecía escuchar de nuevo el sonido de los cascos acercándose. Mi esposa trataba de calmarme, diciendo que quizá era solo mi imaginación o el cansancio acumulado después de tantas horas de trabajo. Quería creerle, pero el sonido había sido demasiado claro, tan nítido que todavía resonaba en mi mente. No era un sueño, era un recuerdo. A la mañana siguiente me levanté con el pie hinchado y tuve que cojear por la casa. Mi esposa preparó un té y me insistió en que no saliera a vender ese día, que descansara un poco. Al final cedí, pero la inquietud no me dejaba. Todo el tiempo pensaba en el lugar donde había escuchado esos sonidos. Era como si algo dentro de mí me empujara a regresar, pero solo imaginarlo hacía que mi cuerpo se congelara de miedo. Le conté lo sucedido a un amigo que también trabaja como vendedor ambulante, pero no me tomó en serio. Se rió, diciendo que quizá escuché un radio o a un borracho gritando, y que mi cabeza completó el resto. Sonreí para no discutir, aunque por dentro estaba frustrado. Sabía que no era eso. Cuando la gente no cree en ti, termina siendo mejor guardar silencio. En los días siguientes, evité a toda costa pasar por ese atajo. Prefería dar vueltas más largas, aunque me retrasara, solo para no tener que cruzar por allí. Mi esposa notaba mi nerviosismo y, aunque no decía nada, podía ver que también estaba preocupada por lo que le conté sobre señales. Ella tiene esa sensibilidad, una intuición que a veces me hace dudar. Pero en esta situación, empecé a pensar que podía tener razón. Fue entonces que, pocos días después, algo ocurrió. Al salir de casa por la mañana, nos enteramos de que nuestro vecino había sido encontrado muerto justamente en ese tramo del camino, donde yo había escuchado los sonidos del caballo y del hombre. Decían que sufrió un ataque al corazón y murió allí mismo. La noticia se difundió rápido y todos quedaron impactados porque él era conocido y parecía estar sano. Cuando escuché eso, mis piernas temblaron. Era imposible no conectar los hechos. Yo había pasado por ese lugar, escuchado esos sonidos, sentido ese pánico, y ahora alguien moría en el mismo sitio. Un frío recorrió mi espalda. Mi esposa me miró de una forma que no necesitaba palabras. Era como decir, te lo advertí. No había manera de quitarme de la cabeza la posibilidad de que aquello hubiera sido un aviso. En los días que siguieron, la calle me parecía distinta.
Cada vez que salía, evitaba mirar en esa dirección. Era como si el lugar hubiera adquirido un peso, una energía extraña. Incluso los vecinos comentaban en voz baja, sin querer atraer atención, pero la historia se contaba de boca en boca. Algunos decían que era solo coincidencia. Otros recordaban viejas historias de caballeros que aparecían anunciando tragedias. Yo mismo no sabía qué pensar. La parte racional quería creer que todo era coincidencia. Pero lo que sentí esa noche no parecía fruto de mi imaginación. El sonido era real, tan real como mi carrera desesperada y el dolor de mi tobillo. Y ahora había un muerto en ese mismo punto. Cuanto más pensaba, más difícil me resultaba encontrar una explicación convincente. Mi esposa sugirió que hiciera una promesa, que encendiera una vela por la intención del vecino fallecido. Dijo que quizá sería una manera de mostrar respeto y alejar cualquier cosa mala que rondara. No soy muy religioso, pero seguí su consejo, más para calmar mi conciencia que por fe. Fui a la iglesia, encendí la vela y guardé silencio unos minutos. Aún así, no podía olvidar. A veces, al salir a vender, todavía parecía escuchar el eco lejano de cascos, sobre todo en áreas solitarias. Nunca más escuché el grito del hombre, pero solo imaginarlo me ponía los pelos de punta. Me preguntaba si había sido un evento único o si, en algún momento, volvería a ocurrir. Ese miedo a lo desconocido era lo que más me inquietaba. Algunos días después del funeral del vecino, tuve que pasar por ese tramo de nuevo. No quería, pero era el camino más rápido y ya estaba retrasado. Traté de convencerme de que no pasaría nada, que era solo un lugar más. Mientras caminaba, mi corazón se aceleraba y mis oídos estaban atentos a cualquier sonido. El silencio parecía aún más pesado, como si el propio aire estuviera atrapado allí. Esta vez no escuché nada, solo mis pasos y el leve crujir de la vegetación con el viento. Aún así, la sensación de ser observado era intensa. Me encontraba mirando hacia atrás cada pocos metros, esperando ver algo. No apareció nada, pero la incomodidad era tan grande que, al salir de esa zona, sentí como si hubiera atravesado un túnel de tensión. Mi cuerpo solo se relajó al ver gente más adelante. Comencé a notar cómo la gente comentaba sobre ese lugar. Una vecina mayor dijo que no era la primera vez que alguien moría allí. Contó que años atrás, un joven también había caído muerto en ese punto, sin explicación. Algunos hablaban de maldición, otros de viejas historias de caballeros que vagaban sin paz. No sabía hasta qué punto creer, pero me incomodaba ver que mi miedo tenía eco en las historias de otros. Le conté a mi esposa lo que dijo la vecina y ella se quedó pensativa. Me dijo que quizá no era coincidencia, que lo que escuché podía haber sido una advertencia. Yo, sinceramente, no quería creerlo. Pensar que algo invisible podría avisar sobre una muerte me llenaba de miedo. Pero no podía sacar de mi cabeza que yo había escuchado y otros no. Empecé a tener mucho cuidado con mis rutas. Prefería dar vueltas enormes para no pasar por allí. Algunos amigos se burlaban cuando decía que tenía miedo de ese tramo, pero no me importaba. Mejor ser objeto de burla que arriesgarme a sentir de nuevo esa presencia invisible. Aun evitando el lugar, parecía que me perseguía en mis pensamientos, como si hubiera una conexión conmigo después de lo sucedido. A veces, por la noche, cuando ya estábamos acostados, hablaba de ello con mi esposa. Ella decía que no debía alimentar tanto ese miedo, que lo importante era que estuviéramos vivos y juntos. Sabía que intentaba consolarme, pero también veía en sus ojos que sentía la misma duda. ¿Y si realmente había algo allí? Algo que no se podía explicar. Su silencio en esos momentos decía más que las palabras. Algunos comerciantes de la zona comentaban que también habían oído ruidos extraños. No hablaban de caballos, pero sí de pasos, voces lejanas e incluso gritos. Cada quien tenía una versión distinta, pero lo que todos coincidían era el mismo lugar. Eso me inquietaba más, porque demostraba que no era solo yo. No era solo mi imaginación cansada. Había algo allí que otros también percibían. Con el tiempo,
Empecé a evitar salir muy tarde. Antes me gustaba vender hasta la madrugada, pero ahora prefería volver temprano. El riesgo de cruzar calles desiertas y enfrentar ese terror invisible no valía la pena. Mis ganancias bajaron un poco, pero preferí sacrificar dinero a poner en juego mi cordura. Cada noche que llegaba temprano, sentía que me protegía, aunque la sensación de inseguridad nunca desaparecía por completo. Aún así, hubo una noche en que tuve que extender el horario. Las ventas estaban bajas y necesitaba compensar. Cuando me di cuenta, era casi la misma hora en que, semanas atrás, había corrido desesperado. El miedo me apretó el pecho, pero no tenía otra opción. Volví por el camino más iluminado, esquivando completamente la vegetación. Aún así, mi cuerpo temblaba de ansiedad, como si esperara escuchar de nuevo los cascos en el asfalto. Llegué a casa sin que nada extraño sucediera, pero la tensión acumulada esa noche fue tanta que apenas pude dormir. Quedé acostado pensando si eso había terminado o solo era cuestión de tiempo antes de que volviera a ocurrir. Tal vez nunca vuelva a oír nada, tal vez sí. Y eso es lo que más me asusta, no saber, la incertidumbre, la duda constante. Es como una sombra que me sigue aunque no escuche nada. Con el paso de las semanas, traté de continuar con mi rutina normalmente. Aún evitando ese tramo, ya no hablaba tanto del tema para no parecer obsesionado. Sin embargo, la memoria seguía viva, como una herida que no cicatriza. Recordaba claramente los cascos, la voz del hombre, el pánico que sentí. Era como si mi cuerpo hubiera guardado aquella noche en la piel, y cualquier detalle me hacía revivirlo todo. Una vez, en el mercado, escuché a un vendedor golpeando con fuerza una caja de madera. El sonido resonó en el suelo, y por un segundo pensé que eran cascos de caballo. Mi corazón se disparó, las manos me sudaron y tuve que respirar profundo para convencerme de que todo estaba bien. Fue entonces que comprendí que aquello me había marcado de una manera que no podía olvidar. Llevaba el miedo dentro de mí. Mi esposa decía que, si realmente era una señal, lo importante era haberle prestado atención, que quizá, de alguna forma, me habían avisado para que yo no fuera la víctima ese día. No sabía si quería creerlo, porque me cargaba un peso enorme. ¿Por qué yo escuché y otros no? ¿Por qué él murió allí y yo pude escapar? Esas preguntas rondaban mi cabeza sin respuesta, como parte del misterio. A veces me imagino qué habría pasado si me hubiera detenido en el camino aquella noche, en lugar de correr. ¿Habría visto algo? ¿Habría muerto también? Esa duda me atormenta más que cualquier recuerdo. Prefiero creer que correr fue lo que me salvó, aunque no sé de qué exactamente. No me gusta pensar demasiado, porque parece abrir la puerta a pensamientos más oscuros. Volví a hablar con la vecina mayor, la que contaba historias antiguas. Dijo que desde hace mucho tiempo circulan rumores de un caballo que aparece para anunciar desgracias. Nadie sabe de dónde surgió la historia, pero todos coinciden en algo. Cuando aparece, alguien no regresa a casa. Escuchar eso me erizó la piel, porque encajaba perfectamente con lo que yo había vivido. Pero escucharlo de otra persona lo hacía aún más real. Aún así, sigo dividido. Parte de mí cree que todo fue fruto del cansancio, de mi imaginación, de un corazón acelerado en la noche oscura. Pero la otra parte, la que recuerda el sonido tan nítido y el dolor de mi tobillo, insiste en que fue real. Y no solo real, fue una advertencia. No sé cuál de las dos versiones creer, y quizás nunca lo sepa. Solo sé que, después de esa noche, nada volvió a ser igual. Cuando paso por calles silenciosas, mi cuerpo se pone alerta sin que me dé cuenta. A veces evito mirar atrás, porque el miedo supera la curiosidad. Mi esposa dice que con el tiempo pasará, pero siento que no es tan sencillo. Existen experiencias que se quedan con nosotros, que cambian nuestra forma de ver el mundo, y esta fue una de ellas. Ya no puedo caminar tranquilo como antes. El vecino fue enterrado. La vida continuó, las ventas siguen, pero dentro de mí quedó la sensación de que existe algo más allá de lo que podemos ver. Y que de vez en cuando ese algo cruza nuestro camino. No sé si es destino, coincidencia o mala suerte,
pero sé que me pasó a mí. Y, aunque no haya pruebas, no puedo dudar de mi propia memoria, de lo que viví esa noche. A veces pienso en cambiar mi ruta definitivamente, buscar otra zona de la ciudad para vender, aunque sea menos rentable, solo para no correr nunca más el riesgo de acercarme a ese tramo. Pero, al mismo tiempo, siento que huir no lo soluciona. El problema no es solo el lugar, sino lo que despertó en mí. La idea de que puede existir algo invisible, peligroso, que decide cuándo mostrarse. Eso es lo que realmente me asusta. Hasta hoy no he vuelto a escuchar los cascos ni la voz del hombre. Pero el recuerdo sigue tan vivo que parece que ocurrió ayer. No sé si algún día tendré una explicación, quizá nunca la tenga. Solo sé que al recordar aquella carrera desesperada y el silencio absoluto después, estoy seguro de que no fue un simple error de mis oídos. Algo pasó esa noche, algo que prefirió esconderse de mis ojos, pero que dejó una marca que nunca se irá. No soy mucho de fiestas. Siempre he preferido quedarme en casa o salir con pocas personas que conozco bien, pero cuando me gradué, mis amigas insistieron y terminé aceptando ir a una fiesta en un bar aquí en Jalisco. Era una noche calurosa, llena de risas, música alta y el olor a comida y bebida mezclados. Estaba animada, pero también un poco cansada por la semana de exámenes. La fiesta estaba llena, las luces parpadeando y el bar lleno de gente conversando. Sentí que necesitaba un momento a solas, así que decidí ir al baño antes de tomar algo más. No imaginaba que sería el momento que cambiaría mi percepción de lo normal. Cuando entré al baño, noté que había pocas personas. El lugar era pequeño, con espejos sobre los lavamanos y luces amarillentas, casi apagadas. Fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizada. En el espejo había un hombre parado, mirándome directamente, inmóvil, sin parpadear. Se veía extraño, con ropa oscura y sin expresión, pero lo más perturbador eran sus ojos, que parecían atravesarme a través del reflejo. Mi cuerpo se congeló y no pude moverme. Por un instante pensé que había alguien detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Respiré profundo, intentando convencerme de que era mi mente jugando trucos. Tal vez era el cansancio o la luz del bar reflejándose de manera extraña. Volví mi mirada al espejo, pero no había señal del hombre. Todo parecía normal, solo yo, el baño pequeño y el eco distante de la fiesta afuera. Empecé a reír nerviosamente, pensando que estaba exagerando, pero la sensación de haber sido observada no me dejó en paz. Mi corazón latía rápido y mis manos temblaban ligeramente mientras me lavaba las manos. Salí del baño lo más rápido que pude y fui directo donde estaban mis amigas. Quería contar lo que había pasado, pero al mismo tiempo temía que se rieran de mí. Cuando lo hice, todas se rieron. Dijeron que era efecto del alcohol o del cansancio, que mi imaginación me estaba jugando una broma. Intenté explicar que estaba sobria, que no había tomado nada más que agua. Ellas seguían riendo, diciendo que todos veían cosas extrañas en las fiestas a veces. No quise discutir y solo asentí, pero por dentro estaba realmente asustada. Volví a la pista de baile, tratando de olvidar lo que había visto. Pero la sensación de que alguien me observaba persistía, aunque no hubiera nadie. Cada sombra parecía moverse de manera sospechosa y cualquier reflejo me hacía mirar rápidamente. Comencé a sentirme paranoica y mi ánimo inicial desapareció. Pasé la noche mirando más a los rincones del bar que a las personas. Mis amigas notaron mi cambio de humor, pero no sabían la razón. Su risa sonaba lejana, casi como si viniera de otro mundo. En un momento, tuve que ir al baño de nuevo. Dudé, pero la necesidad era demasiado grande para ignorarla. Caminé despacio, intentando convencerme de que no pasaría nada. La puerta chirrió al abrirse y mi corazón parecía saltar de mi pecho. Miré al espejo, esperando que solo fuera mi imaginación otra vez, pero algo me hizo congelarme. La sombra estaba allí otra vez, inmóvil, mirándome fijamente. Esta vez no tuve dudas.
No era efecto de la luz ni del cansancio. Salí corriendo del baño y casi tropecé con mis propios pies. Mi respiración estaba descontrolada y sentí un frío que subía desde la nuca hasta el pecho. No pude hablar con nadie por varios minutos. Solo caminaba de un lado a otro tratando de calmarme. La gente seguía bailando, riendo y bebiendo, ajena a mi experiencia. Todo parecía normal para todos, menos para mí. Comencé a dudar de mí misma, pero la imagen del hombre inmóvil y los ojos fijos no desaparecía de mi mente. Decidí que nunca más volvería a un baño sola. Pasé la fiesta entera cerca de mis amigas, siempre asegurándome de que alguien me acompañara si necesitaba ir al baño. Cada vez que miraba un espejo del bar, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Traté de reírme de la situación, pero por dentro mi miedo solo crecía. La fiesta terminó y al salir todavía sentía la sensación de ser observada. En la calle iluminada, con el ruido de la ciudad, parecía más seguro, pero algo dentro de mí sabía que no era solo imaginación. Desde esa noche, evito completamente los baños públicos sola. Incluso en casa, cuando hay alguien conmigo, siento un malestar extraño si necesito usar el baño de noche. Trato de racionalizarlo, decir que fue coincidencia o paranoia, pero mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Cada reflejo en vidrios o espejos me pone alerta y mi corazón se acelera sin motivo aparente. Mis amigos me preguntan sobre esto a veces y solo sonrío sin dar detalles. Es un recuerdo que se quedó pegado en mi piel, imposible de ignorar. Algunas semanas después, conté la historia a mi madre. Ella escuchó atentamente y dijo que algunas personas realmente ven cosas que otros no perciben, especialmente en lugares con mucho ruido o agitación. Intenté aceptar esa explicación, pero no pude. Hasta hoy, cuando entro a bares o lugares llenos, me pongo tensa. No sé si fue una alucinación, una coincidencia extraña o algo que realmente estaba allí. Lo que sé es que no puedo olvidar esa mirada fija en el espejo y que mi vida cambió en ese instante, aunque nadie más lo crea. Después de esa fiesta, comencé a fijarme más en los detalles a mi alrededor. Cada vez que entro a un bar o restaurante, miro los espejos con atención, como si esperara ver algo fuera de lo normal. Intento convencerme de que es solo un hábito, pero el cuerpo no me deja olvidar. Incluso en reuniones con amigos cercanos, siento una punzada de ansiedad cuando me alejo por unos segundos. Parece que ese reflejo quedó conmigo, atrapado en algún rincón de mi mente. Una vez, estaba en el supermercado mirando mi reflejo en una de las puertas de vidrio. Por un instante, juraría que vi a alguien detrás de mí. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme estremecer. Cuando me giré, no había nadie, solo pasillos y estantes comunes. Respiré profundo y seguí caminando, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió mi espalda. Aún así, esa sensación no desapareció por completo. Empecé a darme cuenta de que mi reacción no era solo miedo, era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente trataba de racionalizar. Incluso sola en casa, si paso frente a un espejo de esquina, siento un peso extraño, como si me estuvieran observando. Intento no pensar en ello, pero es inevitable. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien está parado en la habitación, aunque solo esté yo y la oscuridad. Mis amigos eventualmente dejaron de preguntarme sobre lo que pasó en la fiesta. Algunos lo recuerdan con humor, pero nadie lo toma en serio. Yo también traté de seguir adelante, pero cada vez que cuento la historia, noto que mis ojos buscan detalles que nadie más ve. Es frustrante, porque sé que parezco exagerada, pero no puedo inventar algo así. La sensación es demasiado real para ser solo imaginación. Una noche, mientras regresaba de una cafetería, pasé frente a un edificio con un gran espejo en la entrada. Por reflejo, vi algo que me hizo detenerme. Por un segundo, parecía la misma figura que vi en esa fiesta, parada, inmóvil, mirándome fijamente. Parpadeé varias veces y el reflejo desapareció. Mi corazón se aceleró y tuve que apoyarme en la pared para no tropezar. Salí corriendo, casi olvidando mi bolso, con una mezcla de miedo e incredulidad.
Después de eso, comencé a notar pequeñas coincidencias extrañas, reflejos en vitrinas que parecían seguirme, sombras que no coincidían con los objetos alrededor. Intenté ignorarlo, pero cada vez que alguien hablaba de cosas extrañas que pasan por la noche, mi mente volvía a ese baño. Es como si mi cerebro estuviera programado para recordar solo ese tipo de momentos. No puedo simplemente apagarlo. Durante un tiempo pensé en contarle a un psicólogo para entender si eran traumas o ansiedad exagerada, pero cada vez que lo pensaba, sentía que la explicación racional no sería suficiente. No era paranoia completa, lo sabía. Algo pasó en esa fiesta, algo que no encajaba en el mundo normal. Así que decidí no mencionarlo más que a mi familia y algunos amigos cercanos. Empecé a evitar fiestas grandes. Prefiero reuniones pequeñas o actividades de día, donde no hay espejos grandes ni ambientes demasiado oscuros. A veces siento que estoy exagerando, pero cuando pienso en ese reflejo fijo de aquella noche, no puedo sentirme segura en lugares que me lo recuerdan. Mi rutina cambió sin darme cuenta, y no siempre es fácil explicárselo a otros. Recuerdo que un amigo me invitó a otra fiesta unos meses después. Acepté por insistencia, pero me alejé rápidamente cuando llegamos y tuve que ir al baño. Miré al espejo y nada pasó, pero aún así sentí ese frío en la espalda, esa sensación de ser observada. Salí de inmediato y pasé el resto de la noche sin alejarme del grupo. No quería tener miedo, pero el reflejo me había marcado de una forma que las palabras no pueden explicar. Hoy todavía evito los baños públicos sola. Incluso que sea rápido o necesario, busco a alguien que me acompañe. No es vergüenza o timidez, es miedo puro. Ese que aprieta el pecho y te hace dudar de tu propia mente. Todavía siento que algo está allí afuera, esperando el momento justo para aparecer de nuevo. Por eso, evito baños solitarios, reflejos grandes y lugares oscuros. Es un cuidado que puede parecer exagerado, pero me mantiene tranquila. Una vez intenté enfrentar mi miedo y entré sola a un baño público. Respiré hondo, abrí la puerta despacio y miré al espejo. Por unos segundos no pasó nada y comencé a sentir alivio, pero entonces, en una esquina del reflejo, percibí un movimiento sutil, casi imperceptible. Parpadeé, miré de nuevo y ya no había nada. Mi corazón volvió a dispararse y salí rápidamente, dándome cuenta de que mi cuerpo no me dejaría olvidar tan fácilmente. Desde entonces, aprendí a fijarme en detalles pequeños que antes ignoraba, reflejos torcidos, sombras que parecen alargarse, sonidos imperceptibles cuando estoy sola. Es extraño cómo el miedo cambia tu percepción de la realidad. A veces pienso que exagero, pero mi instinto nunca me falla. Todavía me alerta cuando algo no está bien, aunque mi mente trate de convencerme de lo contrario. Ha pasado que comento con alguien cercano sobre la experiencia y la persona se ríe o dice que estoy loca. Acepto la reacción, porque es natural no creer en algo que no se ve, pero eso no cambia cómo me siento. Cada vez que entro en un lugar con espejos grandes o iluminación tenue, ese recuerdo vuelve, fresco como si fuera ayer. Es como si el reflejo se hubiera quedado atrapado en mi memoria, listo para recordarme que algo extraño pasó. A veces me sorprendo reviviendo el momento en mi mente, tratando de entender lo que vi. Observo cada detalle, el tamaño del baño, la posición de los lavamanos, la luz amarilla, la ropa oscura del hombre. Todo parece tan real que duele recordarlo. Intento racionalizarlo, pensar en explicaciones lógicas, pero la sensación de que alguien me observó permanece intacta. Es difícil explicar a alguien que todo fue rápido y silencioso, pero dejó una marca profunda. Mis amigos siguen invitándome a fiestas, pero suelo rechazar o asistir solo unas horas. No es vergüenza ni timidez, es puro miedo, ese que aprieta el pecho y te hace dudar de tu propia mente. Todavía siento que hay algo allí, fuera de vista, esperando aparecer de nuevo. Por eso evito baños solitarios, espejos grandes y lugares oscuros. Es una precaución que puede parecer exagerada, pero me mantiene tranquila. A veces pienso en investigar fenómenos paranormales o historias similares, pero temo encontrar relatos
que solo confirmen mi terror. Prefiero vivir intentando ignorarlo, pero el reflejo vuelve a mi memoria en momentos aleatorios. Un espejo en casa, el escaparate de una tienda, hasta un charco de agua reflejando las luces de la calle. No cada vez es la misma sensación. Alguien me observa inmóvil, sin parpadear. Una noche fui a cenar con una amiga y tuve que ir al baño. Dudé, pero entré. Miré al espejo, respiré profundo y esta vez no vi nada. Salí aliviada, pero mi corazón no volvió a la normalidad de inmediato. La experiencia de años atrás me enseñó que no es solo ver, sino sentir. Y el miedo, o la presencia que no puedo explicar, todavía está ahí, aunque no aparezca. He aprendido a convivir con este miedo. Se ha vuelto parte de mi rutina, silencioso, como un recordatorio constante. Trato de no dejar que interfiera en mi vida social o trabajo, pero aparece cuando menos lo espero. Un reflejo, una mirada lateral, una sombra en la pared. Me recuerda que una noche que parecía común se volvió inexplicable. Lo más extraño es que no siento enojo ni deseo de investigar más. No quiero buscar respuestas. Quizás sea mejor así. Hay cosas que la mente humana no necesita comprender completamente para dejar marcas profundas. Aceptar que algo ocurrió, aunque sin explicación, es suficiente. Y, de alguna manera, da un mínimo control. Sé que puedo evitar situaciones que me hacen vulnerable. Hasta hoy, cuando alguien me pregunta sobre esa noche, no sé exactamente qué decir. La historia es corta, simple, pero no puedo probar nada. Mi único testimonio es mi propio miedo y memoria. Y eso es lo que me impide entrar sola en baños públicos. A veces pienso si fue real o solo una alucinación, pero mi cuerpo todavía reacciona como si estuviera allí. Tal vez nunca lo descubra, y quizás sea mejor así. El reflejo que no desvió la mirada sigue conmigo, silencioso, intacto, como un recuerdo que no se borra. Siempre me ha gustado ayudar a mi tío en su rancho en Jalisco. No es un lugar muy grande, pero tiene su encanto. Los corrales, el establo y el viejo pozo son parte de la rutina. Mis primos solían jugar alrededor, pero yo siempre sentí algo extraño cerca del pozo, aunque nadie decía nada. Mi tío dice que es pura imaginación de niño, pero no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que paso por allí. Esa noche estaba terminando de alimentar al ganado, cuando algo me hizo detenerme. Era un sonido muy débil, pero suficiente para que lo notara. Me incliné un poco, escuchando mejor, y entonces lo oí. Al principio pensé que era un perro o algún animal pequeño, pero no era un animal. Eran llantos, llantos de un niño. Me quedé congelado por un momento, dudando de si debía llamar a alguien o irme corriendo. Traté de convencerme de que mi mente me estaba jugando una broma, pero el sonido era demasiado claro. Vino del pozo, el pozo que había estado tapado durante décadas, según me contaba mi tío. Respiré hondo y corrí hacia la casa, gritando por él. El viento de esa noche era frío y traía el aroma húmedo del campo. Cada paso que daba hacía que los llantos parecieran más cercanos y nítidos. Mi tío apareció con su linterna y una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Le expliqué lo que había oído, aunque ya dudaba de mí mismo. «Estás inventando cosas otra vez», dijo riendo, mientras yo trataba de convencerlo. Lo guié hasta el pozo, esperando que él también escuchara algo. Pero cuando llegamos, el silencio era absoluto. Ni un susurro, ni el más leve eco. Solo la brisa moviendo las hojas de los árboles. Mi tío se encogió de hombros y se rió otra vez. Me sentí avergonzado, como si hubiera exagerado todo. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar esos llantos en mi mente. Me levanté varias veces para revisar que todo estuviera en orden, y el pozo parecía mirar hacia mí con un aire silencioso, casi acusador. Traté de distraerme con la televisión, pero mi atención volvía al rancho. Sabía que nadie más escucharía lo que yo había oído. Era una experiencia que parecía real y al mismo tiempo imposible de compartir.
Al día siguiente, mi tío continuó con sus labores y yo lo seguía ayudando, aunque con la sensación de estar más atento a cualquier sonido extraño. Me preguntaba si habría sido un sueño, una ilusión causada por la fatiga. Cada tanto, miraba de reojo el pozo, como si esperara que algo surgiera de allí. Mis primos corrían alrededor, ignorando cualquier sombra que pudiera inquietarnos. La rutina seguía, pero yo ya no podía mirar el pozo de la misma manera. Cada crujido de madera o golpe de la linterna parecía recordarme esa noche. Con el tiempo traté de olvidar, aunque los recuerdos aparecían de vez en cuando. Pensé en grabar algo la próxima vez que estuviera allí, pero nunca regresé solo de noche. Incluso durante el día, la presencia del pozo me hacía sentir incómodo. Contarle a alguien fuera de la familia siempre me parecía absurdo. Nadie creería que los llantos provenían de un pozo tapado, y yo tampoco quería sonar loco. Así que guardé el secreto, junto con la sensación persistente de que algo estaba allí, escuchándome. Un día, mientras ayudaba a cargar fardos de heno, mi tío me habló de la historia del rancho. Me dijo que hacía mucho tiempo, antes de que él naciera, un niño se había perdido cerca del pozo. Nunca lo encontraron, y desde entonces, la familia siempre tuvo cuidado con esa zona. Recordé los llantos de aquella noche, y un escalofrío recorrió mi espalda. No quería pensar en ello, pero no podía evitar asociarlo con lo que había escuchado. El pozo parecía un lugar tranquilo durante el día, pero la memoria de la noche lo hacía aterrador. Pasaron meses y traté de volver a la normalidad, aunque seguía revisando el pozo en cada visita. Me daba cuenta de que cualquier sonido nocturno me ponía en alerta. Una vez escuché algo parecido al llanto desde la casa principal, pero no encontré explicación. Cada vez que compartía la historia con alguien cercano, me miraban incrédulos. Eso me hizo callar. Era un peso extraño, tener un secreto que parecía real y al mismo tiempo imposible de comprobar. Durante una de las últimas noches en el rancho, decidí acercarme al pozo otra vez, aunque esta vez durante el día. Quería convencerme de que no había pasado nada. Al tocar la tapa del pozo, noté que estaba húmeda, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Sentí un escalofrío, pero traté de racionalizarlo. La lluvia de días anteriores, algún animal curioso. Cualquier explicación parecía más fácil que aceptar lo que había escuchado. Sin embargo, un silencio absoluto rodeaba el lugar, y de alguna manera, eso era aún más inquietante. Me alejé del pozo con una mezcla de alivio y temor. Esa noche, mientras dormía, soñé con los llantos nuevamente. Era como si el sonido hubiera quedado atrapado en mi memoria y quisiera salir a cualquier costo. Me desperté sobresaltado, sudando y con el corazón acelerado. Pensé en grabar la próxima vez que fuera al rancho, pero algo en mí me detenía. Era como si tocar ese misterio lo hiciera más real, más cercano, y por eso, aunque me arrepienta de no haberlo registrado, nunca volví a intentarlo de noche. Durante el día, el rancho parecía normal, pero cada vez que yo pasaba cerca del pozo, sentía un peso extraño en el estómago. Mi tío continuaba con sus tareas como si nada hubiera pasado, conversando y riendo, pero yo no conseguía relajarme. Hasta el viento parecía diferente alrededor del pozo, trayendo un frío súbito, incluso cuando el sol estaba fuerte. Comencé a reparar en los detalles, marcas de pasos antiguos, hojas amasadas, piedras fuera del lugar. Todo esto me dejaba inquieto, pero aún no había pruebas concretas de lo que había oído. Una tarde, cargando heno con mi primo, él comentó que el pozo siempre le daba escalofríos. Me sorprendió, porque nunca lo había oído admitir miedo de nada. Conversamos brevemente sobre los rumores antiguos, historias de desaparecimientos, presencias que nadie podía probar. Mi primo parecía más nervioso de lo que imaginaba. Aquello me hizo darme cuenta de que no era solo mi imaginación. Había algo en ese lugar que inquietaba a todos, aunque nadie hablara abiertamente. Esa misma semana, durante la ordeña, escuché de nuevo un sonido, pero esta vez fue más bajo, casi como un susurro. Parecía que alguien pronunciaba mi nombre de manera ahogada. Miré a mi alrededor, pero no había nadie.
Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí la necesidad de salir de ahí inmediatamente. Respiré hondo e intenté convencerme de que eran solo los sonidos normales del rancho, el viento entre los árboles, el mugido distante del ganado. Pero había algo en ese sonido que no parecía natural, algo que no podía ignorar. En los días siguientes comencé a notar ciertos patrones. Cada vez que estaba solo cerca del pozo, sentía como si algo me estuviera observando. Pequeños detalles me molestaban, sombras que parecían moverse, hojas que caían sin que hubiera viento, el sonido de agua goteando desde algún lugar inexistente. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero cada vez que miraba la tapa del pozo, una sensación de alerta me invadía. Empecé a evitar pasar cerca de él y aun cuando iba acompañado, no lograba sentirme completamente tranquilo. Una noche lluviosa, mi tío y yo estábamos acomodando las herramientas en el granero cuando escuchamos de nuevo los llantos. Esta vez eran más claros, más cercanos. Corrí al exterior, hacia el pozo, pero cuando llegamos, el silencio volvió como si nada hubiera pasado. Mi tío suspiró exasperado, diciendo que debía dejar esas ideas, pero yo sabía lo que había escuchado. No podía ser algo que mi mente hubiera inventado. La duda comenzó a mezclarse con un miedo real. Con el tiempo, empecé a prestar atención a los detalles del rancho que antes pasaban desapercibidos. El rechinido de las puertas, el sonido del agua en un balde olvidado, incluso el eco de mis propios pasos se volvieron intensos. Cada vez que intentaba ignorar lo que pasaba, algo me conducía de vuelta al pozo. Pasaba horas observándolo, mirando sus alrededores, pero nunca encontraba una explicación. Era como si el pozo tuviera vida propia, guardando un secreto antiguo y silencioso. Y yo me sentía cada vez más atrapado, sin saber si realmente quería descubrir la verdad. Un día noté algo extraño. Pequeñas piedras alrededor del pozo estaban dispuestas de una manera distinta. No había explicación lógica, nadie había movido nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. El silencio era absoluto, casi sofocante. Respiré profundo e intenté racionalizar, pero cada detalle nuevo incrementaba mi sensación de que algo antiguo y desconocido estaba oculto ahí. Comencé a evitar el pozo, incluso durante el día. Una mañana soleada, encontré a algunos niños del pueblo jugando cerca del rancho. Cuando mencioné el pozo, se quedaron en silencio y desviaron la mirada. Les pregunté si habían escuchado algo extraño, pero cambiaron de tema rápidamente. Eso me dejó pensativo. Si los niños también percibían algo, entonces no era solo mi imaginación. Algo en ese pozo parecía ejercer una influencia silenciosa, invisible, pero que todos percibían, aunque nadie quisiera admitirlo. Esa misma semana, comencé a grabar sonidos en el rancho, aunque no creía que lograría captar algo. Quería tener pruebas, aunque fuera solo para mí. Las primeras grabaciones no mostraron nada fuera de lo común, solo el viento y el mugido del ganado. Pero algo dentro de mí me decía que en la noche adecuada lograría escuchar lo que había oído. La ansiedad comenzó a crecer. Cada vez que llegaba la hora de dormir, revivía en mi mente los llantos. Cada sombra parecía tener vida propia. Cada detalle del rancho parecía ser parte de algo que no comprendía. Una noche, mientras limpiaba la caballeriza, escuché de nuevo los llantos, pero esta vez eran más distantes, más suaves. Sentí un escalofrío, como si alguien me estuviera llamando sin que pudiera verlo. Corrí a buscar a mi tío, pero nuevamente, cuando llegamos, no había nada. Él se rió, diciendo que necesitaba descansar más. Quería creerle, pero mi corazón me decía algo diferente. Esa sensación de que algo estaba oculto en el pozo seguía presente. Sabía que, si intentaba escucharlo de nuevo, quizás sería la última vez que lo haría sin perder el control por completo debido al miedo. Durante los días siguientes, evité el pozo tanto como pude. Incluso a la luz del día sentía un peso en el aire al estar cerca de él. Cada vez que pasaba, parecía escuchar susurros distantes, casi imperceptibles. Mi tío ya no decía nada, pero notaba que él también evitaba mirar directamente la tapa.
Intentaba convencerme de que era solo mi mente, pero algo siempre me recordaba esa noche. Algo que no podía verse, pero sí sentirse. Una tarde calurosa, decidí caminar solo por el rancho, solo para observar. La luz del sol iluminaba el lugar de forma tranquila, pero mi atención no se apartaba del pozo. Cada sombra, cada sonido parecía tener un significado. El viento trajo algo parecido a un gemido distante, pero desapareció rápidamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un momento, consideré correr, pero algo dentro de mí me hizo detenerme, como si estuviera atrapado por una fuerza invisible. Más tarde encontré huellas pequeñas cerca de la tapa, frescas como si alguien acabara de caminar por ahí. Pero no había niños, ni animales pequeños. Mi estómago se contrajo. Cada vez que miraba a mi alrededor, no había nada, pero la sensación de estar siendo observado seguía aumentando. Respiré profundamente, tratando de racionalizar, pero algo me decía que no había una explicación lógica. Sabía que estaba lidiando con algo que iba más allá de lo común, algo que permanecía silencioso, pero presente. Durante el día, trataba de distraerme con tareas simples, dar de comer al ganado, organizar herramientas, revisar las cercas, pero cada actividad parecía cargada de tensión. Mirar al pozo, incluso desde lejos, me causaba un escalofrío que recorría toda mi espalda. Comencé a darme cuenta de que algo en ese lugar me afectaba profundamente. Cada sonido, cada movimiento, cada sombra parecía guardar un significado oculto que no podía comprender. Una tarde, encontré un objeto antiguo, metálico y oxidado cerca del pozo. No recordaba haberlo visto antes. Lo tomé, pero sentí un escalofrío tan fuerte que lo solté de inmediato. Era como si el pozo estuviera enviando un mensaje silencioso. No te acerques demasiado. Mi corazón se aceleró y me di cuenta de que estaba lidiando con algo que no podía controlar. Desde ese momento, el rancho nunca fue igual para mí. Al caer la noche decidí observar el pozo desde lejos. El silencio era profundo, casi sofocante. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse con vida propia. Respiré hondo, tratando de reunir el valor para acercarme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. La sensación era que el pozo guardaba un secreto antiguo, silencioso y peligroso, y que cualquier intento por revelar ese secreto podría tener consecuencias que no podría manejar. En los días siguientes, continué visitando el rancho, pero siempre mantuve distancia del pozo. Mi tío parecía ajeno, pero notaba la tensión en el aire cuando estábamos cerca. A veces sentía que todo el rancho estaba en silencio, como si el pozo tuviera al lugar entero bajo vigilancia. Cada detalle cotidiano parecía cargado de significado. El viento, el canto de los pájaros, el rechinido de las puertas. Nunca volví a mirar ese lugar de la misma manera. Hasta hoy, cuando pienso en el pozo, siento una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca volví a escuchar claramente los llantos, pero la sensación de que algo sigue allí permanece. A veces cierro los ojos y puedo escuchar, en mi memoria, ese sonido distante e indefinido. Nunca intenté grabarlo de nuevo, y quizá sea mejor así. El misterio del pozo sigue ahí, silencioso e inquietante. Y sé que hay cosas que quizá nunca debamos intentar entender completamente. Salía del trabajo esa noche, agotado después de largas horas en la farmacia de Jalisco. El tráfico era casi inexistente y el aire fresco de la noche parecía aliviar un poco el cansancio. Me gustaba conducir solo a esa hora porque podía escuchar mi música sin interrupciones. Pero esa noche algo se sentía diferente, más denso, más pesado. La carretera adelante estaba oscura, iluminada solo por los faros de mi auto. Había pasado por ese tramo cientos de veces, nada fuera de lo común. Entonces, en el arcén, noté una figura. Un hombre estaba parado, pidiendo aventón. Reducí la velocidad casi sin darme cuenta. Desde lejos parecía normal, pero algo en él me incomodaba. Al acercarme, noté que no podía distinguir sus rasgos faciales.
Era como si tuviera una superficie lisa, donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Mi corazón se disparó y mi mano temblaba sobre el volante. Quise convencerme de que era solo un reflejo o un truco de luz, pero no lo era. Era real. Una sensación de puro terror me recorrió de inmediato. Pisé a fondo el acelerador, queriendo salir de allí lo más rápido posible. La figura no se movía, parecía flotar sobre el arcén. Mi estómago se revolvía y sentía la respiración cortada en cada segundo que pasaba. La carretera, que antes parecía familiar, ahora parecía extrañamente larga. Los faros iluminaban partes del asfalto por delante, pero él seguía ahí, inmóvil. Un escalofrío me recorrió la espalda. No miré por el retrovisor, pero estaba seguro de que me observaba con esa mirada invisible. Al llegar a casa, todavía temblando, intenté explicarle a mi esposa lo que había visto. Frunció el ceño, confundida, y dijo que probablemente estaba cansado, que la noche y el agotamiento juegan trucos a la mente. Pero yo sabía que no era eso. No había bebido ni estaba distraído. Había algo en esa carretera que me hizo sentir un miedo puro, un miedo paralizante. Cerré la puerta con fuerza, intentando dejar atrás la sensación, pero no pude. Al día siguiente, en la farmacia, conté a algunos compañeros lo que había pasado. Todos se rieron, diciendo que tal vez era un reflejo de los faros o la oscuridad engañando a mis ojos. Nadie parecía comprender la expresión de verdadero terror en mi rostro. Revivía cada detalle en mi mente, cada instante, cada segundo de horror silencioso. Era imposible de olvidar. Incluso sentado detrás del mostrador, la imagen del hombre sin rostro parecía mirarme desde las sombras de mi cerebro. Durante la semana, intenté evitar conducir solo de noche. Cada vez que debía salir, pedía compañía. Cada vez que pasaba por ese tramo, sentía un nudo en el estómago, como si algo esperara allí. No era paranoia. Podía sentir su presencia, aunque no pudiera verlo. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero algo dentro de mí decía que no era normal. Era como si la carretera misma estuviera observando, silenciosa y paciente. Una noche, no pude resistirme y decidí pasar por el mismo tramo. Mi estómago se contrajo al ver el arcén vacío, pero al acercarme, nuevamente vi la figura parada allí. El cuerpo parecía normal, pero el rostro sin rasgos. Mi corazón casi se detuvo y mi mano sudaba sobre el volante. Era como si la oscuridad hubiera engullido su rostro, transformándolo en una superficie lisa, sin nada que pudiera identificar. Intenté mantener la calma, pensando que quizá era un truco de luz o de mi imaginación, pero no podía apartar la mirada. La sensación de ser observado era abrumadora. Los faros iluminaban el asfalto, pero el hombre permanecía inmóvil, indiferente. Mi mente gritaba que me fuera de allí, pero mi cuerpo dudaba. Es extraño, pero la sensación de estar frente a algo imposible puede ser hipnótica. Cuando pasé rápido, sin mirar atrás, sentí una presión extraña en el pecho, como si hubiera dejado algo atrás que no debía. Llegué a casa con las manos frías y el corazón acelerado. Mi esposa notó que algo estaba mal, pero no insistió. El silencio entre nosotros esa noche era pesado, lleno de un miedo inexplicable. En los días siguientes, comencé a notar cosas pequeñas pero extrañas. Luces parpadeando en el coche, ruidos leves desde el arcén, aunque nadie estuviera allí. Intentaba convencerme de que era cansancio, pero la imagen del rostro sin rasgos me mantenía alerta. Cada vez que pasaba por calles oscuras o poco transitadas, sentía el mismo escalofrío. Era como si esa presencia hubiera dejado una marca invisible que podía sentir pero nadie más. Comencé a evitar la carretera por completo. Tomaba rutas más largas, pagaba unos minutos extra para no pasar por allí, pero el miedo no disminuía. Incluso lugares familiares empezaron a parecer extraños, sombras en los callejones, árboles movidos por el viento. Todo parecía adoptar formas humanas. Trataba de racionalizar, pero cada intento solo me tensaba más. Una noche me desperté de repente. Había un ruido leve,
como pasos en el patio. Vivo en casa propia, rodeada de muros altos, así que no debería ser posible. Tomé el celular para alumbrar, pero no había nada. Me quedé quieto, sintiendo el aire pesado a mi alrededor, y comprendí que el miedo de la carretera se había infiltrado en mi casa. Algo invisible estaba allí, pero era real. Le conté a un amigo cercano, alguien que no se burlaría. Escuchó atentamente y luego solo preguntó si quería compañía para conducir de noche. Acepté. Algunas noches después, pasamos juntos por el tramo. Miré el arcén esperando verlo, pero no estaba. Sin embargo, sentí algo extraño, un peso en el aire, un frío recorriendo mi espalda. No necesitaba verlo para sentir que seguía allí. Días después, comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Objetos fuera de lugar en casa, puertas que había cerrado, la sensación de que algo pasaba cerca cuando nadie estaba. No podía probar nada, pero sabía que no era coincidencia. La experiencia en la carretera había dejado una marca invisible que podía sentir, pero que nadie más veía. Era angustiante, pero no podía ignorarlo. Decidí buscar registros o relatos similares. Busqué en internet. Pregunté a conocidos sobre experiencias extrañas en la carretera entre Jalisco y la ciudad vecina. Nada. Nadie recordaba algo parecido. Esto me dejó aún más inquieto. No estaba perdiendo la cabeza solo. Simplemente parecía que nadie más tenía el valor de hablar de estas cosas, o nadie había visto lo mismo que yo. Una noche, sentado en el coche, recordé todo. La imagen del hombre sin rostro aparecía clara y aterradora en mi mente. Podía incluso sentir la superficie lisa donde deberían estar sus ojos. Una sensación de impotencia me invadió. Era como si hubiera encontrado algo que no debía existir, algo que no podía entender ni explicar. Empecé a notar que mi comportamiento había cambiado. Evitaba calles solitarias, permanecía alerta constante. Pequeñas sombras me ponían nervioso. Familiares y amigos comentaban que estaba más tenso, pero no entendían por qué. No era paranoia. Era la conciencia de que algo fuera de lo normal me había observado. Algo que no necesitaba ojos para ver. Una noche, saliendo tarde del trabajo, no pude evitarlo. Pasé por la carretera, corazón acelerado, respiración corta. Miré el arcén. Nada. Solo el vacío de la noche y los árboles movidos por el viento. Pero por unos segundos tuve la impresión de que algo se movía en el límite de mi visión, tan rápido que no podía identificarlo. Mi instinto gritó, «Acelera», y aceleré. Algunas veces me sentaba en el coche y registraba todo en un cuaderno. Cada detalle, cada sensación. Quería tener algo concreto para mostrar, pero nada de lo que escribía parecía suficiente. Las palabras no capturaban lo que sentía en ese instante. Era como intentar describir una sombra que no proyecta sombra, un sonido sin eco. Cada página aumentaba el peso en mi pecho, pero también servía como prueba para mí de que no estaba inventando. Una semana después, me vi obligado a pasar por la carretera bajo la lluvia. El agua resbalaba por el parabrisas y el reflejo de los faros en el asfalto mojado hacía todo más confuso. Me acerqué al arcén y por un instante creí ver su silueta. Pero pronto comprendí que no tenía rasgos nuevamente. Mi cuerpo se paralizó. Mi pie pesaba sobre el acelerador y la necesidad de huir era más fuerte que la curiosidad. Esa noche, noté algo aún más extraño. El arcén parecía extenderse más de lo normal. Árboles y piedras, que conocía bien, parecían desplazados, como si el espacio se hubiera deformado. No había nadie allí, pero la sensación de ser observado se intensificó. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi mente, pero la presencia era demasiado fuerte para ignorarla. Comencé a darme cuenta de que el miedo no era solo emocional, sino físico. Mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente lo procesara. Un escalofrío constante recorría mis brazos, la respiración se cortaba y el corazón latía sin motivo aparente. No podía escapar de esa sensación. Incluso dentro de casa, a la luz del día, sentía como si algo invisible me estudiara desde un lugar que no podía alcanzar.
Decidí grabar la carretera por la noche con el celular. Colocando el aparato en el asiento del pasajero, conduje despacio. Cuando revisé el video, nuevamente no aparecía nada. El arcén estaba vacío, como si lo que había visto no existiera. Sentí una mezcla de frustración y terror. Sabía que lo había visto, pero la tecnología parecía negar mi propia percepción. Una noche tuve un sueño vívido. Él estaba en mi sala, inmóvil, sin rasgos. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno. Me desperté sudando frío, sintiendo como si realmente hubiera ocurrido. Los días siguientes permanecí más alerta que nunca, revisando cada movimiento, cada sonido, cada sombra. Sabía que la figura de la carretera no necesitaba estar físicamente presente para afectarme. Comencé a cuestionar si el hombre sin rostro era real o solo una creación de mi mente. Pero el pánico que sentí era demasiado real para ignorarlo. Incluso si fuera una ilusión, había dejado una marca profunda en mí. Mi vida cotidiana cambió. Ya no era el mismo. Cada coche que pasaba, cada persona en la calle, cada reflejo en un vidrio, me recordaba aquel rostro liso, vacío, que parecía esperar algo. A veces pienso que quizá solo forma parte de la oscuridad, una manifestación de lo que nadie puede ver. Otras veces estoy seguro de que existe, en algún lugar, observando en silencio. Nunca volví a pasar solo por esa carretera de noche, pero siento que sigue allí esperando pacientemente, y yo, de alguna manera, sé que no fui el único en cruzarse con algo que desafía toda explicación. Hoy recuerdo aquel momento con claridad. Mi corazón se acelera solo de pensarlo, y el miedo regresa con intensidad. No puedo probar nada y nadie cree en mí, pero yo sé lo que vi. El hombre sin rostro existe, o al menos existió para mí. La carretera oscura y silenciosa parece guardar secretos que nadie debería encontrar. A veces me pregunto si algún día volveré a pasar por allí y, si lo hago, si todavía reconoceré la realidad, o si ella habrá cambiado de forma otra vez. Y cada vez que paso cerca de esa carretera, incluso en pleno día, no puedo evitar mirar hacia el arcén. La sensación de ser observado nunca me abandona. Y, aunque trate de ignorarlo, sé que algo sigue ahí, invisible, esperando pacientemente.